Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo. Escenarios y tendencias de cara al plebiscito constitucional es el tema de este nuevo espacio de diálogo y deliberación de nuestro ciclo de seminarios Legitimidad, Cohesión y Pacto Social. Este es un ciclo de seminarios que estamos realizando en el CET de hace 2 años. Hemos hecho una serie bien importante de encuentros y diálogos precisamente para conversar sobre cohesión y pacto social. Y a algunas semanas del plebiscito del 17 de diciembre, nos pareció importante desde el CET poder conversar y mirar precisamente cuáles son las distintas proyecciones y tendencias que están mirando quienes están realizando distintos trabajos de encuesta, distintas proyecciones en ese sentido. Nos parece importante la opinión pública y cómo las encuestas están recogiendo precisamente ese trabajo y esa mirada hacia el plebiscito del 17 de diciembre. Yo quiero solo darle las gracias a quienes nos acompañan como sed en el público, que nos han acompañado de forma permanente. Quiero agradecer especialmente a Juan Pablo y a Axel por haber aceptado la invitación a participar de este encuentro, de este diálogo, y agradezco también a Claudia Sarmiento, quien es integrante de nuestro directorio del CED, quien va a moderar y presentar a nuestros expositores en la jornada del día de hoy y también la dinámica que vamos a tener de trabajo de este espacio del día de hoy. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta instancia y Claudia, nuevamente gracias. Las gracias son para ti. Bienvenidos y bienvenidas todas este día miércoles. Hoy tengo el gusto de presentar a Juan Pablo Lavín. Juan Pablo es ingeniero comercial y magíster en políticas públicas de Columbia y es fundador y director ejecutivo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Axel Callis. Axel es sociólogo. Él es el líder, no sé, Axel, tú me puedes definir mejor cuál es tu rol ahí, de Tú Influyes. Estamos permanentemente recibiendo tu encuesta, tus resultados, y es académico de la Universidad Central y de la Universidad Católica. En el set, como bien decía Claudio, teníamos la necesidad de tener una conversación con quienes están observando el fenómeno electoral, con quienes, no desde la intuición, sino desde la recolección de datos o desde la recolección, ¿por qué no?, de relatos, pero de una forma sistemática, pueden comentarnos cómo la ciudadanía está percibiendo este momento de forma tal de también ¿por qué no proyectar ciertos escenarios y hacernos un juicio o tener ciertas expectativas sobre lo que podemos esperar? Para efectos de poder lograr esto, cada uno de nuestros destacados panelistas tiene 20 minutos, que pueden ser un poco más, un poco menos, pero ese es nuestro rango, para que nos cuenten cuáles han sido sus hallazgos en relación a esta materia. Y vamos a partir con Juan Pablo. Por favor, Juan Pablo, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Voy a compartir la pantalla para que veamos los números juntos. Perdona que te interrumpa, antes que lo olvide, porque eso me puede pasar. Quienes tengan preguntas, que estoy segura que van a ver, por favor háganlas en el chat. Y al final de esta presentación las vamos a ir recogiendo y las vamos a ir abordando. A mí se me ve un poco borroso. ¿A usted se les ve bien o no? Se ve un pelín pixelado, pero se ve bien. Ya, ahí estamos. Entonces, bueno, yo les quiero hablar de el plebiscito en dos Chile distintos. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el 2022, que pasamos al voto obligatorio, se sumaron más o menos 5 millones de personas que son muy distintas al votante habitual, tanto en cómo consumen información, cómo votan, cómo piensan, etcétera. Y es un análisis que se hace poco porque es difícil llegar a este elector. En el fondo, es gente que odia la política, no le gusta hablar del tema, no le gusta opinar sobre el tema, por lo mismo es muy difícil llegar a él a entrevistarlo. Y este es un esfuerzo que hacemos con Panel Ciudadano UDD, de poder llegar a ellos. Se invierte inicialmente mucho en poder llegar a ellos y después tratar de no soltarlos, digamos, seguirlos a estos mismos sujetos en el tiempo. ¿Ya? Este votante obligado representa algo así como el 40% del electorado.
siempre en Chile votaban entre 7 millones, 7 millones y medio, votaron 8 millones y fracción como récord para la segunda vuelta el presidente Boric con José Antonio Kast. Y luego de eso pasamos a una elección con 13 millones de electores, se sumaron estos 5 millones, no necesariamente 5 millones de personas que nunca habían votado, pero no que no votaban habitualmente, no eran los que iban a la urna cada vez que se les llamaba. Como decía en un principio, nosotros hacemos un esfuerzo, gran esfuerzo en llegar a este electorado porque desde nuestra perspectiva han decidido las últimas dos elecciones, la del 2022, plebiscito de salida, 2023, el Consejo. Otra cosa relevante que hacemos, diferenciando del resto de las encuestas, es que son las mismas personas que seguimos en el tiempo, por lo tanto vemos la volatilidad de cada persona. Uno suele hablar de los indecisos por los que dicen no sabe o ninguna de las opciones, pero si uno siguiera la misma persona, que es lo que hacemos nosotros, vemos que la misma persona cambia de opción en el tiempo. Algunos se quedan, son las preferencias consolidadas, y otros se cambian. Y esto quiere decir que los indecisos son más de los que uno piensa. ¿Ya? Bajando un poco a quién es este votante, solo para contextualizar, nosotros estábamos acostumbrados a votaciones donde votaba marginalmente más mujeres que hombres, gente más mayor y un proxy que correlacionaba muy bien con la votación era el ingreso de la comuna donde habitaba este votante. Ahora todo se rebarajó, se equilibró de alguna manera, lo que quiere decir que este votante obligado tiene un poco más de hombres que de mujeres, tiene más jóvenes que mayores y estratos sociales más bajos. Sacando estas características demográficas, lo más relevante que tienen en común es que antes yo aquí ponía apolítico, en verdad es antipolítico. Nosotros nos dedicamos también a hacer encuestas abiertas, entonces nos toca leer opiniones sobre ellos, de por qué votan a favor, por qué votan en contra, etc. Y se nota que es un elector antipolítica. O sea, le da rabia a la política, lo ha defraudado y ahora tiene rabia contra la política. Siguiendo, vemos que como repaso para que tengan una idea de este votante, hay 124 comunas donde más que se duplicó la tasa de participación con el 2022. Es decir, que el votante obligado en esas 124 comunas, que son un poco más de 3 millones de votos, son nuevos. Imagínense cómo van a ser, ese es otro tema, pero cómo van a ser las municipales en esas comunas que ahora está votando el doble de gente que antes. Bueno, en estas comunas donde había más votantes obligados, fue donde el rechazo sacó un mayor porcentaje, 72% en promedio. El nacional sabemos que es 62, en estas 124 comunas 72. Después si vamos a la elección del Consejo, que el Partido Republicano sacó un 35%, en estas comunas sacó un 40%. O sea, ya podemos ver una tendencia en estas dos últimas elecciones. Algunos podrían leer como más de derecha, no es necesariamente así, como lo vamos a ver en el resto de la presentación, pero comulgó de alguna manera en estas elecciones con las intenciones de la derecha, 72% rechazando y 40% en el Partido Republicano. Según nuestros estudios, ya yendo a nivel país, no solamente estas 124 comunas, 8 de cada 10 votantes obligados, o nuevos electores, si quieren decirlo de una forma menos agresiva, no sé, 8 de cada 10 votaron rechazo. Según nuestros números, si no hubiera votado, si no hubiéramos cambiado el sistema de votación, perfectamente podría haber ganado el apruebo la elección del 2022, del plebiscito de salida. Y fue este nuevo votante, nuevo elector, este 40%, estos 5 millones, que hicieron que arrasara el rechazo porque 8 de cada 10 de ellos votaron rechazo. Después, en la elección del 2023, Consejo, aunque muchos se fueron por el nulo, también porque era mucho más difícil marcar, no era una opción dicotómica, sacando esos nulos, 1 de cada 2 votaron por el Partido Republicano. Entonces ahora, con este repaso de quiénes son estas personas y cómo han marcado las últimas dos elecciones, cuáles son las diferencias que nos dan en nuestros estudios para la elección que tenemos ahora el 17 de diciembre. Estos son nuestros últimos números del 21 de noviembre. Vamos a refrescar, actualizar esta semana, pero por ahora el 21 de noviembre es la última medición que hemos hecho.
tenemos en el resultado total un 32% a favor, 49% en contra, 19% nulo, no sabe, no votaría. O sea, una distancia de 17 puntos. Si lo separamos entre tipo de votante, vemos que el a favor saca un 29% en el votante habitual, que es más ideologizado, más politiquero, 60% del país, 54% en contra. En cambio, en el votante obligado están casi empatados, ¿ya? Y esto es más del último tiempo, cuando la campaña le está empezando a llegar a estas personas que consumen información de forma diferente, que no están ni ahí con la política, y ahora que ya estamos solo 3 semanas, le empieza a permear igual. 4 puntos de diferencia nomás en el votante obligado, 24% todavía no sabe. Si lo vemos, está un poquito más complicado, así que déjenme, ¿cómo se llama? Explicarla. Son las líneas de en contra y a favor separado por el tipo de votante. Lo que quiero mostrar con este gráfico es que al final, la zona que está marcada al final, desde noviembre a la fecha, vemos un salto en el verde más oscuro, que es el a favor del votante obligado, desde 16 a 36. O sea que más que se duplicó, no es tanto duplicarse cuando tu base es tan baja, pero son 20 puntos más, ¿ya? En el votante habitual también ha subido el a favor, que es algo normal. El a favor estuvo muy bajo durante todo este año, nos estamos acercando a la elección, es natural que se empiece a estrechar, pero vemos una diferencia grande en cómo se empieza a estrechar el votante obligado a diferencia del votante habitual. Diferencia de 54% en el votante, 54% contra 29% en el votante habitual, solamente 40 contra 36 en el votante obligado. Después, las razones de este votante obligado para estar en contra, ¿ya? Este votante que está totalmente desinteresado, nunca le ha interesado la política y además lo estamos obligando a votar, es obvio que tenga un rechazo por defecto, ¿ya? A medida que estas personas se van informando, que es muy importante considerar que no están ni ahí, no quieren informarse. O sea, es algo que le llega de rebote, si está la franja lo van a cambiar, si cualquier noticia de política no la consumen, no siguen plataformas, obviamente ocupan redes sociales, pero no siguen plataformas que hablen de estos temas y tienen un rechazo por defecto a todo lo que venga de la política, ¿ya? Los sentimientos que más vemos en ellos es la rabia, la desconfianza, la desesperanza y también la confusión. La confusión me refiero a, por ejemplo, en esta elección en particular, cuando dicen que votan en contra porque están en contra del gobierno, por ejemplo. Algunos quotes que sacamos de un estudio cualitativo que hicimos con ellos son: la más repetida, igual hay que trabajar mañana. Son en el fondo a lo que va es irrelevante lo que pase en las elecciones. O sea, a mí no me toca nada de eso, no me influye. Igual tenemos que trabajar mañana e igual van a seguir robando, no tienen que ver con nosotros. Son todos corruptos. Esta más larga, pero que en el fondo grafica bastante bien lo que se siente. Las personas más vulnerables y clase media son las que más luchamos día a día. Hoy estamos peor que en los 70, debemos elegir entre almorzar o cenar. La delincuencia está cada vez peor, sobre todo de parte de los extranjeros, por eso votaremos en contra. Que mezcla, puede ser confusión, mezcla rabia, mezcla desesperanza. Eh, bueno, al final son personas que quizás, conociendo un poco más el texto, podrían empezar a tender a la favor, por temas como que vimos en el último quote, si la persona se convence que ahora sería más fácil expulsar a extranjeros, por ejemplo, si se convence de que es una constitución que tiene que ver con la seguridad, o sea, en el fondo sus intereses sí se podrían encapsular en lo que está tratando de transmitir la constitución. El tema es que no les crea a los políticos y que no están ni ahí con informarse. Y por último, este rechazo por defecto. Es muy difícil convencer a una persona de que esté a favor de algo, siendo que no le provoca ningún interés, digamos. O sea, la persona que te contesta, no sé, que es de este grupo, no sé qué voy a votar, al final termina votando rechazo. Nadie vota a favor de algo que no conoce. Sí rechaza algo que no conoce. Por último, ya para ir cerrando,
ya como en datos a considerar y proyectando un poco, que era lo que pedía Claudia en un inicio, por los números que tenemos, creemos que, aunque no se ve en esta medición del 21 de noviembre, lo natural es que se siga estrechando la brecha. Eh, Creemos que esta campaña que ahora ha estado tan en la palestra del cómo era la campaña medio ofensiva, el Que se que jodan. se jodan. El que se jodan, que viene a ser como un poco el alcarajo de Milei acá en Chile, resona muy bien en este elector, supongo que es el que están buscando. Sí hace sentido porque tiene que ver con cerrar el proceso también, pero con rabia. Es un voto de castigo. Entonces, si eso logra permear en este votante, sí podría tener buen efecto. El otro votante, el habitual, el que pesa la mayoría, el 60% del electorado, ya está un poco más solidificado ese voto. Es mucho más ideológico, ya se marcó, lo vemos en las mismas respuestas abiertas que citan normas que no les gustan, dicen que es extrema derecha, y ahí uno nota que es un voto que no va a cambiar mucho. Todavía siguen algunos, ¿cómo se llama? Algunos indecisos por ahí, que también son más politiqueros e indecisos, pero el gran foco, lo único que podría cambiar esta elección, tal como fueron las elecciones pasadas también, este voto obligado que a la vez, por no tener como una base tan sólida de ideología detrás, puede cambiar hasta el último momento. O sea, la misma semana la persona puede decidir votar en contra o a favor. Eh, bueno, eso es como en resumen la información que hemos recabado y donde nosotros creemos que es más importante hincar el diente, por decirlo de alguna manera, en este votante, que es muy difícil a la vez. Tú me pides, Claudia, que tratemos de hacer proyecciones, pero este votante en particular es muy, muy, muy complejo. Uno, ubicarlo, y dos, como en el fondo no tienen alguna como solidez o ¿cómo decirlo? Como que no confía. ¿Convicciones? Claro, no está como aliado a ningún tipo de pensamiento, ni ninguna, no sigue esos patrones. Entonces, por lo mismo, da lo mismo que el presidente salga diciendo algo y que después salga Macaya diciendo otra cosa, etcétera. Eso nunca le va a importar, se mueve por cosas mucho más contingentes. Por lo mismo, es tan difícil llegar a él, es tan difícil moverlo, pero a la vez, aunque suene contradictorio, eso mismo hace que hasta el último minuto uno lo pueda convencer. Eso es, Claudia, por mi parte. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ya más notable tu manejo del tiempo. ¿Sí, justito? Axel. No, preciso. No, preciso. Axel, tu turno. Em, Dejo de compartir si está ahí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias al set. Em, a ver, varias cosas. Uno, bueno, yo nunca hago pronósticos porque es como parte de mi profesión. Yo vengo del mundo electoral derivado en encuesta y en el mundo electoral no hacemos pronósticos, vemos números. Las encuestas son un insumo a las proyecciones electorales. Eh, y en ese sentido, dar algunos números que nos pueden servir como referencia para un poco proyectar la participación o hacia dónde podrían ir las tendencias en 2 semanas más, 3 semanas más. En primer lugar, el, yo soy muy acólito y muy seguidor de lo que hace el CERVEL con el pistoleo. El pistoleo para mí es lo más revelador que hay en términos de saber quiénes votan y quiénes no votan. Y los nuevos electores en el último año, o sea, los que entraron a votar con voto obligatorio, son 3.097.000, más o menos. Esas son las personas que nunca habían votado y votan por primera vez. Por lo tanto, hay 10 millones de personas que sí han votado y para decir más o menos hacia dónde van, cómo se comporta, yo creo que lejos del estudio que hizo el COES
que es esta asociación en la que participan varias universidades, que el Centro de la Cohesión Social, los estudios de la cohesión social, el estudio que hizo Matías de la Universidad Católica Bastard, y a mí me sonó, lo conozco, vi cómo trabajaron, el estudio longitudinal que hicieron, donde establecieron estas tres tipologías entre el elector, el votante, que son aproximadamente 8.100.000 más o menos, el votante 7.500.000, 8.100.000, que es lo que calculan. Luego, el votante reactivo, el que entra y sale, que es normalmente votaban las presidenciales, que son aproximadamente 2.500.000, 2 millones, y el no votante, que es estos 3.097.000 que ahora están yendo a votar obligadamente. No podemos hacer todavía el match entre el voto nulo y las proyecciones, porque para eso hay que usar esencialmente el pistoleo, cruzarlos con mesa, y eso es bastante complejo todavía, porque todavía no salen los pistoleos, del voto nulo del mayo del pasado. Pero entendemos que ahí se está incubando una nueva abstención o un nuevo voto del no votante o el desinformado. Entonces, ¿qué se espera para diciembre? Yo no lo sé, porque en general lo que muestran, y aquí me cambio, lo que muestra un poco los estudios que a mí me ha tocado ver de los socios de la IM, es que las personas en general, todos, electores y no electores, en la gran mayoría, no les gusta este plebiscito, les carga este plebiscito, les carga el proceso, la forma, todo. Y es algo que rechazan. Y más allá de los contenidos de lo que haya constitucionalmente, ni siquiera lo han visto. He visto algunos estudios, nosotros mismos estuvimos viendo el tema de la información que entendían por estar informados y desinformados, y resulta que para la gran mayoría estar informado del proceso es saber dónde votan, la mesa y el local y la hora que van a ir. Es decir, ni siquiera es conocer los contenidos mínimos. A mí me tocó participar en un estudio chiquitito que se hizo post el plebiscito pasado, donde recordar que en todos los estudios que se preguntó, casi un 25% de las personas decían que iban a leer toda la Constitución. Bueno, al final eso resultó ser menos de un 1, un 2, que leyeron todo el texto. Es decir, los chilenos no van a leer. ¿Para qué les digo? La franja está mostrando hoy los menores índices del rating. A mí me tocó estar el lunes, estaba en el canal pues, mientras daban la franja y veía cómo los televisores se iban apagando, cómo se iban yendo al cable o apagando. La gente huye de este proceso. Las razones son variadas, pero esencialmente huye, y hay distinta gente que dice fatiga electoral. Yo creo que no, es fatiga de la élite. Esencialmente es una fatiga antipolítica, es una fatiga anti los rostros que aparecen, y por eso es que casi todos los comandos, los políticos han huido del proceso. En ese sentido, el a favor tiene que convencer no solamente que su opción es mejor, sino que también que el proceso es bueno, por lo tanto es una pega doble. Y la mayoría de la gente que está en contra, no está en contra por los contenidos, porque esté a la derecha, a la izquierda, no, porque no les gusta el proceso desde un principio. Así como en el anterior proceso había y siempre hubo una predisposición a aprobar que se fue dando vuelta por por la performance de los constituyentes, por los chacrientos, por los contenidos, por todo lo que pasó después, la predisposición inicial fue siempre a aprobar de ese 80%, 80-20 de la constitución, o sea, las personas que aprobaban la nueva constitución en octubre del 2020, que la mayoría eran jóvenes, de acuerdo al pistoleo del CERVEL. Esa gente quería seguir aprobando y quería una nueva constitución, no la que se terminó presentando el año pasado. Y ahora ni siquiera se están dando el tiempo para meterse en cosas de contenido. Estoy hablando de los grandes públicos. Obviamente que hay personas que participan en redes sociales, que están metidas en campaña, o sea, pero son marginales completamente. La gran mayoría están preocupados del tema económico, de la Navidad, de la fiesta de fin de año, de cómo sobrevivir, y lo más importante, el tema de la delincuencia, que es como lo que, sobre todo en los sectores urbanos. Ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo.
Podría pasar que el nulo subiera mucho más allá de lo que sucedió en mayo. Recordar que el nulo y blanco fueron 2.700.000, 2.600.000 por ahí, que es bastante alto, ser con 20-21%, solamente comparable o cercano a lo que sucedió el año 97, a donde la concertación fueron la primera vez que se prendieron las luces rojas con el no lo vimos venir y se empieza a, de acuerdo un poco a los estudios del PNUD, fue la primera luz amarilla del malestar de todos los informes que se hicieron en 97, 98 y 99. Ahora tuvimos 2.600.000, 2.700.000 en la última elección en votos nulos y claro, ahora el abstencionista, el no votante, podría encontrar un refugio en ir a votar de mala gana y votar nulo o blanco. Pero también el hecho que no se hayan cursado las multas, también se está generando cierta radiación de personas que dicen, oye, si no están los alcaldes no van a aplicar las multas porque estamos en año electoral, así que da lo mismo ir a votar. O sea, y eso tiene que ver también un poco lo que sucede en los países que hay voto obligatorio, donde recordar que en Chile votó cerca del 82-83%, y en los países donde hay voto obligatorio, así cuando la cosa está muy prendida, como en Argentina, vota un 77-78%. O sea, todavía estamos con una franja de personas que no saben que no va a pasar nada. Y eso con volúmenes, por ejemplo, en el tema argentino, de donde hay voto facultativo para menores de 18, o sea, 16, 17 y mayores de 75 o 70, no, 75. Entonces, así todo, para elecciones como más polarizadas o más prendidas o más adversariales, normalmente el voto en América Latina está en torno al 73-74% obligatorio. Acá estamos todavía con una franja de 12 puntos sobre eso, es harto. Pero eso se va a ir regulando con el tiempo y al final vamos a llegar un poco a los niveles de Brasil y de Argentina. Ahora, con respecto a los números que nosotros sacamos, yo quiero aclarar, no sé si los voy a poder presentar. Aquí viene el momento de la verdad, típico de estas cosas que fracasan siempre. Eh, Esperemos que el... Mercy pierda esta vez y que lo pueda No, presentar. mira, sé lo que pasa es que esta experiencia que estoy teniendo ahora me recuerda mucho la pandemia. La pandemia a veces me hacía, no sé cuántos son al día. ¿Se ve algo, no? Sí, se ve perfecto. Ya. Es un Eh, PDF. Sí, un PDF, sí. Oye, nosotros, bueno, el tema de la información, aquí no está publicado todo lo que medimos, pero por ejemplo, 81% dice que está informado, muy informado, pero cuando preguntamos de qué se trata la información, es que ya sabe que son vocales o no vocales, en general hay una distancia con respecto a los contenidos propiamente tal. Esto, lo que quería aclarar, esto es una encuesta de opinión pública, no una encuesta electoral, es decir, no mide a aquellas personas que van a votar finalmente, y eso es súper importante aclararlo. En general, las encuestas que, por lo menos que participo yo, las que son de la IM, son todas encuestas de opinión pública. Ramón, que es de Pulso Ciudadano, él hace algunos experimentos a veces de tratar de calcular el votante probable. El votante probable se da con voto voluntario o con voto obligatorio. O sea, el calcular quién finalmente va a marcar es el arte más preciado dentro de lo que es hacer encuesta. Esto es una encuesta electoral, por lo tanto refleja a la opinión pública y no necesariamente quién va a ir a votar. En términos como de los estados de ánimo, la cautela sigue siendo lo que marca, va bajando, pero nos subió mucho la resignación y ahí la resignación un poco lo vemos en otras láminas que no están, que es como de lado y lado, desde la extrema derecha y la extrema izquierda hay una resignación como que están entregados, ya hay que ir a votar, pero esto no nos gusta. Eh, como estados de ánimo, la rabia, sobre todo acá, si podemos ver en los hombres, es muy significativa la diferencia en rabia que entre hombres y mujeres. Los hombres están mucho más enrabiados y las mujeres más cautelosas y con algo de esperanza. Pero en general, lo que estamos viendo es que el hombre está un poquito más encima de la elección que la mujer. La mujer está súper alejada
y está preocupada esencialmente, bueno, de los temas económicos, temas familiares, pero esencialmente el tema seguridad. Y un poco la estrategia de la oposición ha sido tratar de meter la seguridad dentro de la encuesta. La intención de voto a nosotros nos dio 27,50, no es tan, y nos dio nulo blanco 5 y no lo sé. Acá yo tengo una distinción, ayer estaba estaba en un evento discutiendo como con gente así como de las campañas y todo el mundo, y yo les decía que uno no puede aplicar en un plebiscito el concepto indeciso propiamente tal, para este plebiscito. Porque la indecisión es para los que nos gusta la elección, es un fenómeno absolutamente de decisiones humanas. No sé si me explico. O sea, el indeciso está entre una persona y otra persona. Y los plebiscitos, en general, las personas pueden tener, o sea, los que se llaman indecisos son mucho menos. Lo que hay y lo que estamos mirando en este plebiscito es un fenómeno que es súper sencillo decir, que se llama desvinculación o no toma decisión por lejanía, que es distinto a tener en la cabeza el a favor y en contra y dormirse en la noche diciendo ¿qué voto mañana? ¿A favor o en contra? No, lo que hay es, perdón, que lata, tengo que decidir ya, y postergo. Y hay una tendencia bastante interesante de personas de estas que no quieren ir a votar o que no les gusta el proceso, de un fenómeno que es como que se le podría llamar evitativos, o sea, personas que están postergando la decisión eh, para poder, porque saben que tienen que ir a votar y si pudieran no tomar ninguna decisión no lo harían, pero les carga el proceso. Entonces, lo que el CEP o la prensa trató de hacer con los, por ejemplo, los resultados de la encuesta del CEP es céntrense en los indecisos, pero nadie, o muy pocos, nos centramos en el 38 que pusieron en el CEP. El CEP mostraba que el en contra más que triplicaba al a favor en voto, perdón, en una encuesta cara a cara. Que se demoró mucho tiempo entre los primeros y los últimos. Recordar que se demoraron más de 40 días en el trabajo de campo y por lo tanto habría que ver cómo se movieron esas tendencias a lo largo del tiempo. Todo el mundo, porque así se determinó en la prensa, se fijó y le llamaron, no sé, 50% indeciso. Esas personas que les llamaron indeciso no son indecisos, son personas que están fuera de la elección, o sea, su cabeza no está preocupada de la elección. Y eso obviamente que a 3 meses para este tipo de elección puede sonar razonable. Pero nadie reparó que el en contra estaba 3-1 sobre el a favor. A nosotros nos dio esto, yo sé que vienen más encuestas durante esta semana. Si ustedes me preguntan si esto puede cambiar, yo me tiendo a quedar con la evidencia o con lo que dicen los relatores deportivos en el fútbol, que dice podrá cambiar el marcador más no el resultado. No sé si han escuchado eso, que pueden haber algún gol más, un gol menos, pero el resultado no va a cambiar, porque un poco la rabia y la distancia que hay es contra el proceso. ¿Podrá descontar el a favor? Obvio que va a descontar porque la base electoral de la derecha hoy es un 35, un 40%, o sea, de ahí parte. Y ahí tendría que subir, porque si no, no estaría ni siquiera movilizando a los propios. Aunque sabemos que hay personas del Partido Republicano y que votaron republicano que hoy día están también en el en contra. ¿Qué pueda pasar? Un poco la tendencia que está sucediendo no solamente en Chile, sino que la vimos en Argentina, lo vimos en España, lo vimos en Brasil, en Colombia, en varias partes, que hay un porcentaje significativo que está variando entre el 15 al 25% que toma la decisión de votar los últimos 4 o 5 días. Es decir, lo que le han llamado ahora, no sé si es como, no sé bien qué significa, pero es como la última milla electoral. Ese es como el concepto que está dando vuelta, que es como donde se están jugando las campañas. Pero yo creo que este resultado, no el marcador, está bastante estabilizado. Los números que yo he visto de colegas, más o menos están todos en la misma.
2-1, 1,8. No alcancé a ver muy bien lo de Juan Pablo, pero anoté algo así como 49-32, pero no sé si con una tendencia, no sé si eso agarré, porque me confundí con muchos números. Entonces, ese era como, que es, claro, tú me dices, pero tú tienes 50-27, pero son más o menos, el en contra está más o menos parecido, o sea, y estas son estudios que no, el mío donde yo participo no es probabilístico, o sea, es una encuesta que simula una no pro, un probabilístico, pero no es un estudio probabilístico, y por lo tanto podría descontar. ¿Le va a faltar campaña a la favor? A lo mejor, sí, o sea, si uno hace un análisis, un multilineal, uno capaz que uno diga, bueno, a lo mejor en enero se alcanza, o le va a faltar pista. Pero yo hoy, con la evidencia que tengo de la que miro nuestra y la que veo de otros colegas y otros estudios que se están haciendo, todavía no veo un hecho significativo que logre cambiar las tendencias, o que se podrán estrechar, sí, pero que logren cambiar, no. Eso hasta el día de hoy. Faltan 2 semanas todavía, 2 semanas y media de campaña, falta la última milla. Em, pero me imagino que tendrían que haber muchos errores por parte del en contra, para que el a favor descontara, o que basculara, y se produjera lo que en el mundo electoral llamamos una tocha, es decir, que hay un cambio los últimos 3 días de tendencia fruto de algún hecho significativo. Como este es un plebiscito, y uno examina los últimos años, yo diría que las encuestas donde han estado mejor es en los plebiscitos, porque son dicotómicas, es decir, tienen dos alternativas. A donde nos va más mal es cuando ya nos ponen 7 candidatos, 8 candidatos, y ahí se empieza a mover un poquito más. Por lo tanto, yo no hago proyecciones, pero uno puede decir, bueno, este es el contexto, y veremos de aquí a la próxima, de aquí al sábado, si aparecen nuevos números, y me imagino que van a circular la próxima semana o la otra semana algunas de esas encuestas que dicen no compartir, y que todo el mundo lo primero que hace es compartir. Así que, y como quiero recalcar, la nuestra es una encuesta de opinión pública, no una encuesta electoral, y por lo tanto mi conclusión es que si no hay un hecho significativo de aquí a las 2 semanas, lo que debería pasar es que debería mantenerse las tendencias y a lo mejor estrecharse, y ahí vamos a ver la última milla que pasa en la campaña. Eso es, no sé si fui muy corto o largo, no tengo idea. No, también, perfecto. Los 20 minutos calzados. Sí, Mucho oficio. Muchas gracias. Oye, hay una pregunta, más bien una petición de Javier Cifuentes para Juan Pablo. Yo después tengo muchas preguntas, pero voy a partir con la de Javier. Juan Pablo, ¿es posible que tú puedas volver a proyectar la lámina donde se muestra el votante a favor y en contra, el obligado y el no obligado? Y si nos pudieras explicar un poquito las conclusiones, las implicancias que tú sigues de esa lámina. ¿Te refieres a esta? Esa. Mira, de hecho, puedo explicarlo mejor usando esto también. Para el plebiscito 2022, nosotros sacamos esta estimación de que el votante habitual entre nuestros panelistas sacaba en el apruebo 51 en la barra azul o celeste, rechazo 49, y por el votante obligado, que sacó un 78%, hizo que el resultado real sea 62 del rechazo. Similar en este caso, donde el votante obligado, la mitad de ellos votó por el Partido Republicano, hicieron que sacara un 35%. O si no, hubiera ganado Unidad para Chile por lejos, ellos hubieran sido los que sacaban más consejeros. Siguiendo esa misma lógica, si la aplicamos acá, vemos que en el votante habitual, el en contra, perdón, el votante habitual, que es donde el votante más informado, el que está, siendo que, como bien dice Axel, estamos en un plebiscito que el interés es casi que nulo, digamos, y
y no solo estoy hablando del votante obligado, pero casi que todos están un poco obligados se sienten un poco obligados a votar acá, porque desde que no hubo plebiscito de entrada, que es algo que también se dice mucho, desde que no le interesó lo que se propuso, etcétera, todos están un poquito obligados, pero la persona eh, más politiquera, más ideologizada, más que siempre vota por cierto partido, por cierta coalición, etcétera, entre esas personas un 54% está con él en contra y un 29% a favor. O sea, saca una ventaja de 25 puntos. En cambio, en el votante obligado, que en las elecciones pasadas tendió a preferencias más de derecha, por así decir, está solamente a 4 puntos. El tema para mí aquí es que el votante habitual es mucho más difícil de mover a 3 semanas de la elección, porque es un voto con mucho más argumento detrás o más pensado, digamos. Eh, y para que le haga mella un poco el a favor al en contra, en el votante obligado tendría que sacar 70%, un 70-30 recién para empezar a igualar un poco al en contra. Por lo tanto, aunque se haga una tremenda campaña este votante obligado, está muy difícil de que se pueda pillar al en contra. O sea, se puede seguir achicando un poco la brecha si empieza a permear este voto como que si el a favor fuera un castigo al gobierno. Ese tipo de castigo puede permear en el votante obligado y hacer que se estreche un poco más la brecha, pero de ahí a pasarlo es muy poco probable. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, pero voy a ser prudente y voy a darle primero la oportunidad a las personas del público. Eh, Emilia del Carmen Solís pregunta, ¿qué piensan de la propuesta de parlamentarios y empresas que promueven que el voto no sea obligatorio? Es decir, volver a este voto voluntario. ¿Vas tú, Axel? Em, Es que yo soy liberal en ese sentido. A mí nunca me gustó el voto obligatorio en Chile. Creo que el voto obligatorio es un retroceso. Eh, yo sé que es como mal visto y soy de absoluta minoría. O sea, soy persona funable en este minuto por estar a favor del voto voluntario. Pero nunca ha sido, creo yo, que para Chile lo que va a hacer el voto obligatorio es peruanizar Chile, como en Perú, que es voto obligatorio. ¿Por qué? Porque en general le transfiere no al sistema, sino que al electorado el validar el sistema. Los países desarrollados, las buenas democracias, tienen voto voluntario, casi todas. Yo viví en Bélgica, donde había voto obligatorio en algunas comunas. Pero cuando tú examinas el mapa del voto voluntario, en general Estados Unidos, Europa, tienen voto voluntario y las democracias débiles en general tienen voto obligatorio. O las democracias más, voy a hacer una palabra que no académica, más chacrienta. Argentina, Perú, Brasil también, que son, ojo, estados federales, donde ahí sí se pueden dar ciertas condiciones. Creo yo que los partidos no van a mejorar, va a seguir empeorando el sistema político, la cultura política va a seguir empeorando y lo que se le hizo fue trasladar la prueba a las personas y ahora llamémosle, el sistema se puede lavar las manos y estar contento porque va a seguir participando un 80%. Eso en resumen de resumen, pero soy completamente contrario al voto obligatorio como forma de mejorar la política. Eh, o sea, si tú me hubieras dicho, mira, vamos a mejorar el voto obligatorio y al mismo tiempo vamos a reducir los partidos, vamos a poner verdaderas barreras de entrada, no como lo que sucede ahora, que esto es como cómico, porque dijeron, vamos a hacer medidas antifragmentación y generamos un sistema de transitorio donde justamente los partidos no mueren por los próximos 7 u 8 años. Entonces vamos a tener dos gobiernos con fragmentación asegurada por esta propuesta de nueva constitución. Y Muchas también pasa, gracias, Axel. Claudia, Juan Pablo, sí, dale. también pasa bueno, número uno, a quién perjudica o a quién ayuda el tener el voto obligatorio. Según las últimas dos elecciones, la derecha va a decir que lo favorecía a ellos. Después de esta, que probablemente gane el en contra, va a quedar eso en entredicho. Y ahí se harán los cálculos por lado y lado.
siempre considerando que, por ejemplo, después de eso vino una elección municipal y en Chile el CERVEL tiene que devolver dinero por la cantidad de votos. En una elección municipal que votaba menos del 40% de la población. Ahora vamos a tener, aunque baje, que probablemente, como dice Axel, en esta elección y en las próximas va a empezar a bajar porque no hay ningún castigo, digamos. Aunque baje, igual al menos se va a doblar la votación en ciertas comunas, en la municipal. Y entonces un candidato que gana dinero, esto puede sonar mal, pero en el fondo la campaña, la campaña en el fondo tú la tienes que acreditar y te hacen una devolución y esa devolución depende de los votos y ahora votaría el doble de la población en ciertas comunas. Entonces va a tener incentivos de lado y lado, dependiendo de qué quiere cada persona ahí que juegue en ese tablero de ajedrez, con lo que finalmente va a suceder. En todo caso, la primicia que tuvo el votante obligado, como la idea que el votante, sí, la votación obligada, lo que tenía detrás era, ahora que todos son votantes, vamos a ir a buscar a todas las personas. Antes estaba como en un nicho el elector todas las políticas públicas se enfocaban en ellos, ahora que es todo el país, nos vamos a empezar a enfocar en todos, etcétera. Esa promesa parece que no pasó, digamos, o por lo menos por el momento, llevamos solamente 2 elecciones. Eh, entonces, bueno, como dice Axel, al final depende del pensamiento de cada uno. El tema, independiente de ese pensamiento, yo creo que en sentido práctico, por ahora, no tienen cómo volver al voluntario. Y volver al voluntario, además, con la desconfianza que hay hoy en día, no sabemos qué resultaría de eso. O sea, podríamos tener tasas de participación bajísimas. Perdona, Claudia, me faltó algo. Dale. Eh, el problema que tenemos, el problema que teníamos antes, igual yo me acuerdo que la municipal del 2016 creo que fue que votaron menos 5 millones, 4 millones 9, algo así. Y hubo comunas populares donde votó el 22%, 25%, o sea, votó muy poca gente. Eh, el gran problema que tiene Chile no era de grandes números, era de desigualdad de participación entre ricos y pobres. Ese es el gran problema, o entre informado y no informado. Cuando tú haces el análisis de los últimos 30 años de elección, eh, vimos un fenómeno que hasta el 2012, que es la elección del 2012, cuando teníamos la inscripción voluntaria y el voto obligatorio, es que se nos fue envejeciendo el voto. Y al mismo tiempo que se nos envejecía el voto, porque en el padrón solamente había un 9% de jóvenes, con el cambio a voto voluntario, la pirámide que participaba siguió siendo chica, pero más parecida a Chile. No sé si me explico. O sea, entró y salió gente. Está el estudio del CEP del 2013, donde se ve qué pasó con el voto, con el comienzo del voto voluntario y la inscripción automática en 2012, pero que en realidad comienza en la presidencial del 2013. Y fue notable porque llegaron jóvenes, se fueron viejos, y la pirámide de participación se parecía mucho más a lo que era Chile, pero en una versión, llamémosle comprimida. ¿Por qué? Porque votaba 6 millones de un potencial de 11, 12 millones. El problema es que a partir del voto voluntario lo que fue pasando es que se nos fue yendo los sectores rurales, sectores más empobrecidos, sectores vulnerables, dejaron de ir a votar. Y eso empezó a generar una desigualdad. Entonces, ahí era o se entraba directamente a la vena de lo que es la educación cívica y la experiencia democrática en las comunas más populares y en las comunas donde menos se participaba, el camino largo, llamémosle, o se imponía el voto obligatorio. Al final se impuso el voto obligatorio, pero lo que vamos a tener es que los partidos no tienen hoy ningún incentivo para mejorar su oferta, ni uno. Eso. Muchísimas gracias. Yo los escuchaba ambos y tienen algunas similitudes en lo que están observando. Y una de lo que observan que es más preocupante, a mi juicio al menos, es el voto bronca, digamos, es el voto rabia, que para estos efectos da un poco lo mismo el contenido para quien lo está emitiendo, no para el sistema político, ¿no? Como bien decía Juan Pablo, para el sistema político no es inocuo que beneficie más, por ejemplo, al Partido Republicano versus a, a Chile Vamos, por ejemplo. Pero con esa perspectiva en mente, en esta última milla,
la posibilidad de que tengan un cambio de posición o de que tomen una posición, ¿es realmente un tema de propaganda electoral o estamos ante un fenómeno muchísimo más complejo? ¿O yo? Bueno, Dale. desde mi punto de vista, este voto de bronca que lo estamos viendo no es algo chileno, digamos, es algo que está pasando en todo el mundo, que tiene que ver con redes sociales, flujo de información, gente encapsulada en su mundo, que lo obligan a salir de ahí para votar por cosas que no le interesan, etcétera. Eh, También, y sobre todo, que el que grita más fuerte es el único que llama la atención. Eh, lo que pasa es que ese voto de bronca por defecto es rechazo. En este caso es en contra. Entonces, como decía antes en la presentación, si todas estas personas que tienen este voto de bronca uno no le da información distinta, convincente, los persuade de algo, él no sabe, por así decirlo, siempre va a tender a rechazar, a estar en contra. Entonces, eh, eso ya lo estamos viendo desde mi punto de vista en las mediciones. No es que el en contra se va a disparar porque va a haber más rechazo aún. En el fondo eso ya está contabilizado. Se podría dar vuelta a gente al final si se convierte el a favor en un voto de castigo, que es una vuelta tan difícil de conjugar en la cabeza, digamos, que es muy difícil, muy poco probable que pase. Pero en el fondo, ese voto bronca ya lo estamos viendo en las mediciones que hacemos Axel y yo. Bueno, Axel quizás tiene otra opinión, pero desde mi perspectiva, eso ya está, digamos, está contabilizado. Y lo que podría pasar después es que ese voto de bronca que va a seguir siendo de bronca se transforme en a favor, porque el a favor ahora es estar en contra del gobierno, estar en contra de los políticos, que hasta decirlo suena enredado, entonces es muy difícil de que suceda, digamos. Esa es mi opinión. Axel, No, o sea, en general, como yo diría que no me atrevo a dar porcentaje, pero voy a decir la mayoría, a lo mejor 2/3 de todos los que votan no les gusta el proceso. Eh, yo no sé si les llamaría un voto bronca a la Argentina. Yo diría que un voto desvinculado, un voto lejano, un voto sin amor, un voto la, del, yo creo que es un voto chato. Ayer, cuando, como hablando con unos alcaldes y gente, como que llegamos a ese, así como lo dicen los jóvenes hoy en día, es chato, o sea, como apestoso, aburrido, no da ni siquiera para bronca, no sé si me explico, o sea, para mí la bronca es una acción dentro de las tres, de la triada de motivación electoral, es la rabia, la esperanza, la rabia bronca, la esperanza y el miedo es como, es un motor que existió siempre. Yo creo que acá ni siquiera da para bronca, desvinculado, es como cuando ya nadie te pesca, así como... puede ser como un hastío. No, hay un sector que está hastiado, pero en este caso es desvinculado, es la palabra, es la que a mí más me gusta, que no está, Perfecto. eh, que no estuvo, no está, ni va a estar. Las causas son bastante. Hay un grupo de personas que creían que esto terminaba el año pasado. Otras personas que creen que no es necesario, que no les va a cambiar la cotidianidad, que les da lata. O sea, no tiene una sola causa, pero es algo lejano. No sé, es como cuando algo no te atrae y tú pasas por el lado y ni siquiera te das cuenta y te dices, oye, pero ahí tienes que entrar a ese gusto. Ah, qué lata. Así como, ese es como el cuento, así como cuando tenés que ir a una reunión de apoderados, así como, eh, uff, qué lata. ¿Cachai? Que uno sabe que tiene que ir, pero y va y llega y ya y se adapta, pero no va con, uno no tiene un buen impulso. Em, lo que sí quería decirte, Claudia y Claudio, que las campañas de hoy y en países con voto obligatorio se van a volver extremadamente hostiles. Eh, Porque como hay una masa grande de personas desinformadas, esas personas reaccionan, y perdón por la sutiquería, con heurísticas, con atajos comunicacionales, con mi plata no, eh, eh, con frases donde tenga que ser el otro el que entre a explicar.
Acá uno puede decir que se jodan y el otro le va a decir, esta es una constitución que deja libre a los pedófilos, no a los violadores de derechos humanos, sino que a los pedófilos y a la gente del crimen organizado. Esta es una constitución que le quita la plata a los municipios de seguridad. Es decir, no hablan ni siquiera de las contribuciones, sino que la heurística es una síntesis efectiva para remecer a personas que usualmente no votaban. Y eso es súper perjudicial para la democracia, para la información y en general para mejorar el clima. Hace que las elecciones se polaricen y se vuelvan súper hostiles. Axel, ya como última pregunta para que vayamos cerrando, porque estamos más o menos en la hora. Yo recuerdo hace varios años que una de las premisas o las dificultades que tenía presente era como las personas no votan informadas, no votan educadas porque esa información no está disponible. Pero ahora uno podría decir, bueno, con redes sociales o con la masificación del acceso a la Internet, lo que sobra es el acceso a la información, ¿no? Entonces, esa premisa podría uno pensar está en parte superada, pero el acceso a la información supone o no la necesidad de profundizar en la educación. ¿Y cómo ves eso? Lo señalaste en parte en tu crítica a la alternativa del camino corto versus el camino largo, pero ¿cómo convive esa necesidad de educación, si es que aún existe, y en qué sentido con esta oferta o sobreoferta que tenemos de información, especialmente en redes sociales? La pregunta es para los dos en todo caso. Voy a ir yo, que estoy más calentito. A ver, sin cambio al sistema, a ver, la, lo que está en juego detrás es la famosa crisis de representación. Eso es lo que está detrás de todo esto. Porque yo no puedo decirle a nadie que se informe si la promesa de la política no se está cumpliendo ni en Chile y en varios países. Y la promesa de la política es que a través de la política las mayorías pueden cambiar la vida de las personas. Es decir, si hay un gobierno, ese gobierno puede realizar un proyecto y ese proyecto puede, entre comillas, resolver temas que le interesen a la sociedad. Por mientras el sistema político no se corrige, la actual constitución que nos rige no nos corrige el sistema y la propuesta tampoco corrige el sistema político. Entonces estamos muertos por los dos lados. ¿Por qué? Porque como no vamos a tener gobierno sin gobernabilidad, no se va a poder reconstruir esa confianza entre la ciudadanía y los políticos. Va a seguir esta crisis de representación. Entonces, tú le puedes poner los resúmenes afuera de la casa, debajo de la almohada a las personas y no los van a leer porque no tienen la motivación para decir, si yo leo esto, me va a pasar otra cosa. Me va a pasar lo mismo que los lea y que no los lea. Igual me van a asaltar, igual van a robar, igual va a haber fragmentación, igual no van a haber acuerdo, igual no va a haber resolución legislativa y de proyectos y por lo tanto nadie va a gobernar. O sea, igual no va a haber gobernabilidad. No sé si me explico, o sea, el problema es de fondo. Y como digo, los puedes poner las calugas, incluyo un par de lentes como era antes y no van a informarse. Muchas gracias, Axel. Juan Pablo. Sí, quería agregar algo que, yendo al punto que dijiste, Claudia, sobre la educación, yo creo que, primero, totalmente de acuerdo con Axel, no tengo idea cuál va a ser la solución. Es algo, un fenómeno, por lo menos algo de esperanza da que sea un fenómeno mundial, no es solo un problema que vamos a tener nosotros, entonces lo vamos a tener que afrontar todos. Eh, pero sí quería decir que la educación, como decías tú, va a tener que ser una de las teclas que va a haber que tocar, porque las generaciones que vienen ahora, eh, criadas en un mundo en que uno elige todo lo que consume, no ven ningún incentivo a querer consumir política, y menos acuerdos, que en el fondo es de lo que se trata la política. El fin último de los acuerdos, de poder gobernar, de llevar el país adelante, de ser próspero, viene con los acuerdos. Y un candidato del acuerdo hoy no vende nada. Es muy aburrido tanto para las nuevas generaciones como para los votantes que han salido y son votantes obligados hoy.
alguien que en su video, en su escrito, habla de, porque en el fondo cuando tú quieres acuerdos no puede ser tan duro, tiene que ser medio tibio, y lo tibio en estas nuevas generaciones y en los votantes como están hoy en día, no prende nada. Entonces, sí o sí creo que de que al futuro educación o temas de ese estilo se van a tener que hacer sí o sí porque esto va como de mal en peor. Todo lo que está hablando Axel, que lo comparto, no veo la salida y creo que va un poco empeorando a medida que pasa el tiempo. Oye, estamos ya más o menos en la hora, pero tengo dos últimas preguntas. Se las voy a dejar a Axel y a Juan Pablo la definición. Si quieren las preguntas o quedamos acá. Cortito. Cortito, voy a tratar de hacerla chiquitita. Por acá preguntan, la frase que se jodan, ¿es un recurso de última milla? Esa es una pregunta. Y la otra es más bien un comentario, dice muchas gracias. No, ahí, esa es la última pregunta. Para mí súper rápido, o sea, lo que hizo el que se jodan fue mover un poco una campaña que se está muriendo de fomedad y puso ahí algo de, de color, pero eso se mueve a nivel de la élite, la gente profunda ni se enteró que existía ni se va a enterar tampoco. Le metí un poquito de ají. Sí, Vale, al igual que Axel, yo creo que en el fondo es una campaña con cero energía y esto le puede dar un poco de energía sobre, o sea, marcó, porque muy poca gente ve la franja y esto tuvo mucha repercusión en los medios tradicionales, etcétera. Las subidas que hemos visto en ciertas encuestas no creo que tengan que ver con esto, porque esto en el fondo tiene que permear para que llegue a tener un efecto, no son cosas tan repentinas, pero sí creo que de las cosas que se hicieron bien en campaña, aunque le hace muy mal a la política, viéndolo solamente como campaña, yo creo que fue un acierto. súper. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, Axel, y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Esperamos que estas reflexiones, que al menos a mí me iluminan muchísimo en términos de comprender el momento político en el que en el que estamos actualmente, nos permiten también predecir qué va a suceder un poco para adelante o tener más información. Así que, sin más, les agradezco. Espero que nos encontremos en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.